Esta semana, desde la tribuna de este recinto legislativo, las y los legisladores se pronunciaron contra el feminicidio de Abril Pérez Zagaón. También continuó la discusión en torno a la reciente reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. De los temas que se abordaron en la sesión del jueves 5 de diciembre, de la reforma a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, del encendido del árbol de Navidad de la Cámara de Diputados y de la participación en tribuna de los hablantes de nuestras lenguas originarias, hablaremos en este programa. Bienvenidos, esto es Parlamento Abierto. A iniciativa y con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en la sesión del pasado martes 3 de diciembre, el Pleno pidió la investigación correspondiente al feminicidio de Abril Pérez Zagaón, ocurrido el pasado 25 de noviembre. Sobre este caso, en tribuna, los y las legisladoras hablaron así. El acuerdo de la Junta de Coordinación Política fue aprobado por unanimidad por el Pleno de la Cámara con 414 votos a favor, en el que se exhorta al Tribunal Superior de Justicia, a la Procuraduría General de Justicia y al Consejo de la Judicatura, los tres de la Ciudad de México, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a investigar el feminicidio de Abril Pérez. Sobre el tema, la diputada de Morena, Sandra Paola González Castañeda, aseguró que la violencia de género sigue existiendo por la impunidad. Exigimos la investigación de este caso, resolución y castigo a los responsables. El juez Federico Mosco González y el magistrado de la Cuarta Sala Penal, Héctor Jiménez López, pusieron muy por debajo su actuar jurídico, ensombreciendo todos los principios de derecho, iniciando por el principio pro persona. Magistrados, magistradas, jueces, juezas y todos y todas los que imparten justicia en nuestro país, honren su investidura, por favor. Ustedes nos cuidan. La diputada Jacqueline Martínez Juárez, del Partido Acción Nacional, dijo ya basta de ver cómo violentan y asesinan a las mujeres. El caso de Abril no podemos verlo como uno más. Ya basta de ver los homicidios y en particular los feminicidios como uno más en la lista de los datos que engrosan las fatales cifras de inseguridad. Ya basta de ver cómo violentan, cómo asesinan a las mujeres y se convierten en un número más entre las desastrosas estadísticas del homicidio en México. La diputada del PRI, Mariana Rodríguez Mieri Terán, afirmó que se han dado grandes pasos para perfeccionar el marco jurídico, pero todo esto será en vano si los impartidores de justicia no cumplen con su trabajo. El número de feminicidios no para, por el contrario, aumenta descontroladamente y nosotros desde aquí reclamamos presupuesto para los sistemas de alerta de género, para los centros de justicia de las mujeres, para los refugios a mujeres violentadas y para todos los mecanismos que efectivamente ayuden a disminuir y a erradicar de una buena vez todo tipo de violencia en contra de nosotras las mujeres. Dionisia Vázquez García, diputada del Partido del Trabajo, aseguró que Abril fue víctima sistemática de violencia en todas sus modalidades por parte de quien fuera su esposo. De nueva cuenta, por culpa de un sistema judicial inoperante, una mujer ha perdido la vida, ha sido asesinada. Esperamos que este homicidio en contra de Abril no quede impune, que el actor intelectual sea prendido, juzgado y sentenciado. Y nos unimos a millones de mujeres en México que demandan del Estado la protección real y efectiva que las leyes nos reconocen. Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano, Juan Carlos Villarreal Salazar, señaló que la violencia hacia las mujeres no solo corresponde resolverlo a ellas, ya que también es responsabilidad de los hombres ponerle fin. Dichos lamentables hechos ponen en evidencia la ineficacia de los protocolos de protección de mujeres que sufren de violencia familiar. Por tal razón, debemos reflexionar profundamente de los cambios sustanciales que tenemos que hacer, los cuales, además de ser urgentes, deben de realizarse tanto a nivel local como a nivel federal para erradicar este tipo de violencia. Nayeli Salvatori Bojalil, diputada del Partido Encuentro Social, señaló que rechazan cualquier tipo de violencia hacia las mujeres. Justicia sí, pero no más impunidad.
Mujeres, hoy más que nunca no debemos permitir que nos tiemble la voz. Sigamos siendo aguerridas, porque hoy fue abril. Pero han habido muchas más mujeres que han perdido la vida por causas injustas. Erradicar la violencia hacia las mujeres no es tarea exclusiva de unos cuantos, sino es un trabajo que nos incluye a todas y a todos. La diputada Lilia Villafuerte Zavala del Partido Verde Ecologista de México manifestó que el asesinato de Abril Pérez es una lamentable muestra del serio problema que existe en nuestro país. El terrible asesinato de Abril Pérez Zagaón es una lamentable muestra del serio problema que existe en nuestro país, donde diariamente la vida de nuestras mujeres es arrebatada. En este caso, su ex esposo ha sido señalado como el principal sospechoso de los hechos en que Abril perdiera la vida. Esto por los lamentables antecedentes de todos conocidos. También hace evidente la falta de sensibilización en el sistema judicial, pues lamentablemente algunos se olvidan de conducirse con perspectiva de género en todas sus actuaciones. Para finalizar, la diputada del PRD Guadalupe Almaguer Pardo señaló que fue indignante el actuar de los jueces y autoridades en el caso de Abril Pérez, ya que causaron un atroz feminicidio. El caso de Abril dejó al descubierto la falta de perspectiva de género de los jueces, provocada, entre otros factores, por falta de transparencia. Se deben cambiar las estrategias. Se han invertido 618 millones de pesos en capacitaciones para jueces en materia de género y derechos humanos. Sin embargo, esto no ha servido. El miércoles 4 de diciembre tuvo lugar la transmisión del programa Parlamento en Vivo, que se emite por las redes sociales de la Cámara de Diputados, con el tema La reforma contra la violencia digital. La legisladora del PT y secretaria de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, Maribel Martínez Ruiz, habló de los alcances de estos cambios y de sus implicaciones para la sociedad mexicana. La diputada explicó que la reciente reforma aprobada por el Pleno incorpora el concepto de violencia digital en la legislación, pues antes no había delito que perseguir. Esta ley tenía tipificado el delito en diferentes temas, ¿no? La violencia sexual, la violencia doméstica, todo es la psicológica, todos estos tipos de violencia que vivimos, pero no tenía incorporado el concepto de ciberacoso. Entonces, lo que se hace es incorporar el concepto, porque imagínate tú que llegas y denuncias, pero como no está en la ley, pues no hay delito que perseguir. Nada. Cabe mencionar que se reformó el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para establecer que la violencia digital son aquellos actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada, divulgación de información apócrifa y mensajes de odio. La legisladora del Partido del Trabajo indicó que quien cometa el delito de violencia digital en contra de una mujer podrá recibir castigos que van de 2 a 8 años de prisión y sanciones económicas. También está el concepto de pornografía, particularmente el tema infantil, que ahí pues también está incorporado. Pero no tiene que ver eso con esto que ahora se está normando. Pero el tema en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no estaba. Entonces, eso fue lo que hicimos nosotras, incorporarlo. Claro que hay estados que están más en vanguardia porque ya también está tipificado en el Código Penal con sanciones específicas. En Oaxaca hace ya varios meses que se tipificó como delito y las penas van de 2 hasta 8 años de prisión. La diputada pidió a las víctimas de violencia digital que denuncien si son víctimas, porque ahora la ley las ampara para no ser violentadas digitalmente. Asimismo, pidió difundir estas reformas para que todos las conozcan. Cuando una mujer te dice, cambiaron mi vida por completo, quise incluso quitarme la vida porque no lo aguantaba, por supuesto que acaban contigo. Sí, claro. Ahí es donde tú mides cuál es el grado de afectación para la víctima, de no querer salir de tu casa, donde tu misma familia te agrede
por lo que están viendo, porque por supuesto que también se sienten agredidos y no sabes responder a lo que está sucediendo. Lo importante de este gran avance que tenemos en la llamada Ley Olimpia es que está tipificado el delito, que el ciberacoso está catalogado ya como un tipo de violencia contra las mujeres. Subrayó que hay muchas iniciativas para erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, ya que es un tema que se vive todos los días y lamentablemente algunas leyes están obsoletas en la materia. Tenemos que ir adaptando nuestras leyes pues, a cómo vamos avanzando tecnológicamente. Que es importante que sepamos pues que ya está, ¿no? El delito, que podemos hacer las denuncias que correspondan, porque gran parte del problema es que no hay denuncias. Y bueno, de lo que se trataba es que cuando denunciaban no estaba tipificado el delito y entonces no sucedía nada. Como todavía sigue sucediendo aún y cuando ya está la Ley General de las Mujeres. Por otra parte, se le cuestionó a la diputada si esta ley ya está vigente. Estaremos esperando que el Senado no la ratifique y también sea devuelta. Aquí se aprobó por unanimidad, así que tendremos que esperar que el Senado también lo haga de la misma manera. Así. Para finalizar, la legisladora dijo que el ciberacoso es para mujeres y hombres. Si bien esto entra pues por la valentía de Olimpia, que abandera la causa por un tema que ella vive y siendo mujer, ¿no? Y bueno, hay que ver que también las mujeres somos las más vulnerables en este tema. Pero eso no quita que un hombre pueda sufrir lo mismo. También la ley es para ellos. En la sesión del 5 de diciembre se realizó la declaratoria de publicidad de diversos dictámenes de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y Gobernación y Población, así como de las Comisiones de Salud y de Justicia. Wendy Briceño Zuloaga, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y diputada de Morena, fundamentó el dictamen que reforma varias leyes a fin de tipificar la violencia política en razón de género. Es decir, toda acción u omisión que limite, anule o menoscabe el ejercicio de derechos políticos de mujeres. En la Ley General de Partidos Políticos se reconoce la igualdad sustantiva y se implementa el principio de paridad de género, el impulso del liderazgo político de las mujeres y la implementación de prevención, atención y sanción de violencia política en razón de género. Por unanimidad, con 416 votos en favor, se avaló en lo general y lo particular reformar diversas leyes a fin de tipificar la violencia política de género. Pasa al Senado de la República. Se realizó la declaratoria de publicidad del dictamen que abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018, y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. La diputada de Morena, Ana Patricia Peralta de la Peña, fundamentó el dictamen que expide la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y Adolescencia y adiciona la fracción sexta al artículo 161 bis de la Ley General de Salud. El 75% de todos los casos se detectan cuando la enfermedad se encuentra muy avanzada, disminuyendo paralelamente la posibilidad de sobrevivir. Un niño al que se le diagnostica cáncer en una etapa avanzada, pudiendo manifestarse con un tumor expuesto, tiene menos del 10% de probabilidades de sobrevivir. Por estas razones, esta comisión consideró necesaria la expedición de una ley especializada centrada principalmente en el diagnóstico oportuno y en garantizar el acceso al tratamiento. El dictamen se aprobó por unanimidad con 399 votos a favor en lo general y lo particular. Pasó al Senado. La diputada del PAN, María del Pilar Ortega Martínez, fundamentó el dictamen que adiciona 2 artículos y un capítulo al Código Penal Federal con el objetivo de introducir en la legislación penal el delito de lesiones en razón de género. La discriminación y la violencia contra las mujeres son formas más dramáticas de la desigualdad, un problema enquistado en todas las sociedades del mundo que lacera de manera especial a las mujeres mexicanas. La evidencia disponible no miente. La violencia contra las mujeres se ha vuelto amplia y se ha generalizado durante los últimos años.
El tipo más común es el de lesiones dolosas y culposas, que representan el 75.65% de los delitos cometidos contra las mujeres. El dictamen se aprobó en lo general y lo particular por unanimidad con 317 votos a favor. Pasó al Senado de la República. También se avaló un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para celebrar una sesión solemne el 10 de diciembre con motivo de la conmemoración del 45 aniversario de la fundación de la Universidad Autónoma Metropolitana. En la sesión del martes 3 de diciembre, la diputada del PRI y presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Marta Hortensia Garay Cadena, fundamentó el dictamen por el que se reforma la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables indicó que entre los principales problemas que enfrenta en su vida diaria la población con alguna discapacidad se encuentran las barreras físicas que impiden su movilidad y acceso adecuado a los lugares públicos y privados de uso público, tales como hospitales, escuelas, parques, bancos, medios de transporte y centros laborales. Subrayó que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación indicó estos obstáculos como generadores de exclusión y condiciones de pobreza, además de construir un impedimento para que puedan tomar sus propias decisiones. Compañeras y compañeros legisladores, la población con alguna discapacidad en nuestro país aún encuentra diversas barreras que le impiden ejercer sus derechos y libertades de manera integral. Por lo tanto, resulta indispensable modificar el marco legal existente a fin de mejorar su situación y garantizarles una mejor calidad de vida. Agregó que la mayoría de los espacios carecen de instalaciones que garanticen la accesibilidad, por lo que continúa siendo uno de los principales retos en materia de discapacidad. El objetivo de estas modificaciones es permitir establecer las adecuaciones necesarias con el objetivo de garantizar el acceso, la movilidad y el desplazamiento efectivo en los espacios públicos o privados de uso público en nuestro país, lo que contribuirá a que las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad desaparezcan cuando se eliminen las barreras físicas y culturales que se encuentran en su entorno social. Con la aprobación de esta iniciativa, la comunidad en silla de ruedas, de talla baja, usuarios de bastón, de muletas y andaderas se verán directamente beneficiados, ya que con la adopción de estas medidas se fomentará el pleno respeto y ejercicio de los derechos humanos. Con el respaldo de su voto se establecerá un buen precedente al definir con claridad los espacios privados de uso público, al delinearlos como lugares de propiedad y administración privada que por su naturaleza satisfacen necesidades de uso público. Asegurar una mayor accesibilidad se impulsa la obligatoriedad de que estos espacios cuenten con rampas, elevadores y desniveles, así como escalones universales, avisos de privacidad y ventanillas o mostradores adecuados para usuarios de silla de ruedas. Finalmente, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2 y 17 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad se aprobó en lo general y en lo particular por unanimidad con 422 votos en favor, por lo que pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Aprobado en lo general y en lo particular por 421 votos, el proyecto de decreto, 422 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2 y 17 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Esta semana continuó la conmemoración de 2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas, y correspondió hacer el uso de la tribuna a los hablantes de las lenguas Kumiai y Cora. Durante la sesión del martes 3 de diciembre, la promotora cultural Norma Alicia Mesa Calles, perteneciente a la comunidad Kumiai, establecida en el municipio de Tecate, Baja California, hizo uso de la tribuna para contar que a pesar de que las carencias en sus asentamientos son muchas, continúan defendiendo su tierra de personas que no tienen amor a su patrimonio. Que al irse, sus jóvenes de la comunidad, sea por necesidad, cuestiones de educación, trabajo o salud, se pierde la identidad y sentido de pertenencia que sus abuelos siempre conservaron. También señaló que las mujeres siguen siendo lo más valioso en sus comunidades, porque son las portadoras de saberes y deberes, transmisoras de todo conocimiento. Nhai homo nyawap matau mat nyawat ya mat nyawat mat ar washikuj. Pidió el reconocimiento de los pueblos nativos en el estado, a ser tomados en cuenta en el aprovechamiento de cualquier producto de su entorno, antes que cualquier empresa, y a preservar el conocimiento y divulgación de su cultura, lo cual debe ser prioridad en todos los centros educativos. Nhiều po cuerpo como nyawat. Si me chuyao huiti pos cuer huit tanwai huit new put tanam charai huejas mau yo. Chuwet huit nyawap to mahomo huit. Mi ipihan huit. En la sesión del jueves 5 de diciembre tocó turno de hablar ante el Pleno de la Cámara al docente de Educación Indígena Abel Altamirano Ramírez del pueblo Cora, Nayarit, quien habló de la importancia de la identidad para fortalecer el desarrollo de sus comunidades y la conservación de su lengua. Expresó que el pueblo Cora habita en la Sierra Madre Occidental, en la parte norte del estado de Nayarit, con cerca de 10,000 habitantes y que tienen al menos 4 variantes dialectales. Allá no antegua, Abel Altamirano Ramírez, ano amakan chuisete, unayar, te taraste guanayarí, te amakan hetsehuchue. Asimismo, aseguró que al ya no hablarles los padres a sus hijos en su lengua para que estos puedan entender mejor a los maestros en la escuela, ya que el nivel secundario y bachiller no cuenta tampoco con maestros hablantes de la lengua nayeri, aunado a la tecnología que se ha introducido en su cultura, interviene mucho en la pérdida de la lengua, pues bombardea a la sociedad en general introduciendo culturas de otros países. Señaló que el Internet sería muy provechoso si los dispositivos se adaptaran a las culturas y las lenguas de cada pueblo originario, si hubiera programas didácticos en las computadoras en lengua nayeri que se aprovecharan al máximo. Wey te hita yohma, mas takaiche guamo ate mehti guamo atehme, mas bausi tiri, mas taseika, mas mahautaluipi, mehti mueresme, mehti pulma, mas taseika huakaitume yate, o mas nyapuese huchatume, mehño meto mueresi, mehño meyan matagusha pues hiru yohma, hiru teitestema. El martes 3 de diciembre, la presidenta de la mesa directiva, Laura Rojas Hernández, encabezó el encendido del árbol de Navidad del Palacio Legislativo de San Lázaro. Previamente, reinauguró el Rincón del Libro, acompañada del diputado Gerardo Fernández Noroña y del diputado y presidente del Consejo Editorial, Irepán Maya Martínez, así como de la secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Báez. Con motivo de las fiestas decembrinas, la Cámara de Diputados encendió el árbol de Navidad en su explanada. La presidenta del órgano legislativo, Laura Rojas Hernández, agradeció al personal del Palacio Legislativo de San Lázaro por la labor que realizan todos los días. Es una temporada, como decía, esta la que inicia en el mes de diciembre, de hermandad y generosidad hacia todos quienes nos rodean. Es una época de agradecimiento por lo que tenemos y de generosidad para los que menos tienen.
Con el encendido del árbol alumbramos este recinto, pero también la intención es encender la llama de la fraternidad, porque eso es lo que representa el árbol de Navidad a lo largo y ancho del mundo. Significa la posibilidad de estrechar los lazos de afecto, los lazos de amistad, de construir estas duraderas amistades a lo largo de la vida. El diputado de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado Carrillo, también felicitó a las y los trabajadores de la Cámara de Diputados con motivo de las próximas fiestas. Celebrar la idea de la presidenta de que tengamos un árbol de Navidad. Y a mí me da mucho gusto que esta Cámara recupere la piñata tradicional mexicana, porque en los últimos años se agarraba como piñata el presupuesto de egresos. Y en esta legislatura ya no, el presupuesto va para los que menos tienen y tenemos la piñata ahora tradicional mexicana. Así que muchas felicidades. También tuvo lugar la reinauguración del Rincón de los Libros, un lugar especial en la Cámara de Diputados para hacer trueque de libros y sentarse a leer un rato. El diputado de Morena y presidente del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, Irepán Maya Martínez, comentó lo siguiente. Reconocer el esfuerzo, el trabajo y la aceptación de la idea que tuvo la secretaria general de la Cámara, Graciela Berricardi, a su equipo de trabajo, porque además ahora sí que del rinconcito con el que se inició a pues ya le enchularon la máquina al espacio y se ve, la verdad, está muy acogedor, muy agradable. Y reconocer públicamente en el diputado Fernández Noroña que le ha puesto sentido a los espacios vacíos de la Cámara de Diputados a través de la lectura. El diputado Gerardo Fernández Noroña reconoció al Consejo Editorial por crear el espacio del Rincón del Libro y a la secretaria general Graciela Báez Ricardis. Yo me declaro de la escuela antigua. Me gusta el libro en los libros, el café con cafeína, el cine en el cine. Y además he sido insistente cuando se hizo la Feria del Libro, quisiéramos un espacio de trueque, porque uno lee muchos libros que aprecia, que considera valiosos, pero que no quiere mantener dentro de su biblioteca. Y así llegamos al final de nuestra emisión de esta semana. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales con la etiqueta Parlamento Abierto TV. Participe. Hasta la próxima.